We're told that the military is only supporting Chavez and Maduro because you're all a bunch of bought-off, privileged elites. What's your response? Bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un órgano del poder público nacional. Constitucionalmente tiene la tarea y la misión de garantizar la independencia nacional, garantizar nuestra soberanía y la integridad del territorio nacional. Es una institución esencialmente profesional, con principios, con valores, con una estructura ética que se forja en las escuelas y en las academias militares, siendo nosotros muy jóvenes. Y además de eso, bueno, las tareas a través de las cuales cumple esa misión son tres, las consagradas en la Constitución. La primigenia de ellas, que es la defensa militar; la segunda de ellas, que es cooperar con el mantenimiento del orden interno del país; y hay una tercera muy interesante que se llama la participación activa en el desarrollo nacional. Son tres tareas a través de las cuales cumplimos esa gran misión que es defender la independencia nacional, una tarea suprema, pues. Ahora, ¿quién ejerce el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Constitucionalmente es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ejerce el mando supremo de la institución, fija su contingente, autoriza sus ascensos, y bueno, y es quien dirige la Fuerza Armada a través de un ministro de la Defensa y de un comandante estratégico operacional que dependen directamente de él. Ahora, cuando se dice que la Fuerza Armada apoya a una cúpula, bueno, yo creo que es una tergiversación de su tarea y de su misión. Es una forma tergiversada de ver realmente la tarea de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a respetar aquí al presidente que esté en turno, al presidente. Ahora, quiero hacer una salvedad. Ciertamente, el comandante Hugo Chávez, quien fue el forjador de esta Constitución, de la cual es el pacto social de toda una sociedad aquí en Venezuela, ciertamente, bueno, dejó una impronta, dejó un legado, no solamente porque vino de las fuerzas militares, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente del Ejército, sino también como hombre de Estado, como un gran humanista y como un hombre que propició la integración latinoamericana regional. Yo creo que el comandante Hugo Chávez se convirtió en un referente internacional, se convirtió en un referente en la política nacional y se convirtió en un líder fundamental para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias a él, nuestra Fuerza Armada Nacional tiene un adjetivo o tiene un apellido, que es el carácter bolivariano que tiene. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General Pedrino, last year, President Maduro appointed you in charge of distribution of food and medicine. This seems like a complete police state measure to some. The news is reporting the military going around and forcing shop holders to sell their goods for low prices at the barrel of a gun, and even the military robbing goods. What's your response? Why is the military doing this, and why is the military in charge of distributing food and medicine? Ahora, la coyuntura que existe en Venezuela, que está subsumida en dificultades económicas, hay que decirlo. Bueno, estamos pasando de un modelo rentista petrolero y con la debacle de los precios del petróleo produjo un impacto en la economía, y eso ha sido aprovechado por factores políticos para emprender una guerra económica en varias direcciones. Una de esas es precisamente boicotear, acaparar productos por las distorsiones que hay en el mercado, no solamente de abastecimiento y de la presencia de productos en los anaqueles, sino también, bueno, por el tema de los precios todos abruptos, por el contrabando de extracción, e incluso últimamente hemos tenido las dificultades con un bloqueo prácticamente financiero para honrar nuestros pagos en el exterior, honrar nuestros pagos de la materia prima que ingresa al país para ser procesada para los alimentos y el consumo humano que se lleva aquí en Venezuela. Ahora,
la Fuerza Armada está haciendo un trabajo en esos tres campos, en el campo agroalimentario y en el campo de las medicinas. También lo lleva en el campo de los artículos de aseo personal y de limpieza del hogar, es decir, en los tres aspectos, en los tres sectores que impactan directamente en la vida familiar, en el hombre, en la mujer. Y ahí es donde nosotros hemos organizado, la Fuerza Armada, con los ministros correspondientes de las distintas áreas, hemos organizado un trabajo en equipo y hemos puesto la atención en esos tres aspectos. Los otros aspectos de la economía siguen trabajando. Hidrocarburos, el tema del transporte, de hidrocarburos, de turismo, siguen trabajando. Pero estos tres aspectos el presidente los quiso concentrar porque son los aspectos, son los motores que impactan directamente en el consumo de la población venezolana. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos tomado control de las rutas, ¿verdad?, para evitar el desvío, por ejemplo, de materia prima de los puertos hacia la frontera con Colombia, donde se produce el fenómeno del contrabando de extracción en cantidades importantes, producto pues del comportamiento del mercado de allá y de acá. Pero la Fuerza Armada ha tomado el control de los puertos y ha tomado el control de los silos, de los almacenes para la materia prima. Pero nosotros no hemos usurpado las funciones de nadie en lo absoluto, porque no hemos militarizado ni los hospitales, no hemos militarizado ni las empresas privadas, ni las públicas tampoco. Es decir que la Fuerza Armada o decir que el país militarizó la economía en esos tres aspectos, en estos tres motores, agroalimentario, medicinas e industrial, bueno, es decir, una mentira. La Fuerza Armada ha estado muy, pero muy empeñada en esta tarea. Por supuesto, hay dificultades serias, ¿verdad? Y el comandante, presidente de la República, Nicolás Maduro, ha venido tomando medidas en el ámbito económico y creo que va a hacer anuncios próximamente en materia económica para ir nivelando y viabilizando la economía venezolana, que ha sido duramente perturbada por factores exógenos y por factores internos también, de la política interna, con fines políticos. O sea, por eso es que la Fuerza Armada ha tomado cierto control y dirección, pero no hemos ocupado militarmente absolutamente nada. Es decir, la empresa privada sigue funcionando como tal. Los hospitales públicos, por ejemplo, bueno, ha tenido nuestro acompañamiento para ver hacia dónde se van los insumos, para supervisar que el insumo o las medicinas de los pacientes terminen en el paciente y no se vayan por caminos verdes o por otros caminos, precisamente para dar espacio a lo que hemos llamado nosotros aquí en Venezuela el bachaquerismo, que es desviar los productos, acapararlos, revenderlos en un precio exorbitante y, bueno, aprovecharse de la dificultad y de la escasez que presentan los niveles de alimentos y de medicinas en Venezuela. General Pedrino, I just saw this headline yesterday that says all the deaths that have occurred amidst the unrest are on your hands. The U.S. and the opposition are actually calling for you to be tried for crimes against humanity for at least 39 deaths so far. Do you have anything to say about this? Bueno, sí, es parte del juego político, del discurso político, yo diría más bien de la politiquería, porque estamos tomando un tema muy serio, como es el asesinato de varios compatriotas venezolanos y venezolanas que nos duele, ¿verdad?, civiles y militares, ¿verdad?, que han perdido la vida en estas protestas violentas. Porque yo debo decirte algo, Avi, con mucha claridad. El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución y eso lo respetamos profundamente. Nosotros vivimos en un país profundamente democrático, donde hay pluralidad política, hay libertad de expresión y todas las libertades constitucionales están garantizadas, incluso el derecho a la protesta. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en Venezuela?
han querido solapar, hacer como especie de un solapamiento de las protestas pacíficas, pero que al final se convierten en violentas. Yo no juzgo a las personas decentes que salen a protestar a las calles con sus consignas y a poner a viva voz sus desacuerdos con las políticas públicas del gobierno. Eso es completamente válido. Lo que no es válido o lo que no podemos aceptar es que después de esas protestas, de esa fachada pacífica, la cual respetamos, insisto, venga la violencia. Y la violencia comience pues a producir estragos, pérdidas humanas, pérdidas de los bienes públicos y privados, destrozos en las vías públicas, atrancar vías. Y toda esta violencia que se ha generado, que tuvimos una experiencia similar en el 2014, esta lleva una dosis de mayor violencia que la experimentada en el 2014. Las llamamos las guarimbas en el 2014. Esto ha superado el nivel de violencia. Y cuando entra en juego la violencia, bueno, el Estado tiene el deber de actuar para proteger a los manifestantes y también de proteger a los terceros. Cuando tú comienzas a cercenarle el derecho a los demás, bueno, estás violando los derechos de los demás. Bueno, yo creo que el Estado está llamado, está llamado constitucionalmente a poner orden. ¿Qué ha ocurrido? Avi, para que tengas la idea. Recientemente escuché a la fiscal del Ministerio Público, la fiscal Luisa Ortega Díaz, con las cifras, haciendo un balance de las cifras. Ahí hay hasta electrocutados, jóvenes que han pasado a asaltar a un negocio y bueno, por distintas circunstancias han quedado electrocutados. Fue un caso que tuvimos aquí cerca en el Valle, 8 o 9 electrocutados. Hay jóvenes que han perdido la vida por contusiones, pero hay un porcentaje que se acerca al 70% que han sido asesinados con armas letales, armas de fuego. Y te explico. La Fuerza Armada, o mejor dicho, la Policía Nacional, que es un órgano que corresponde al Ministerio de Interior y Justicia, porque es al Ministerio de Interior y Justicia quien maneja la seguridad ciudadana y nosotros cooperamos con ellos, constitucionalmente hablando. La policía ni la Guardia Nacional, que es un componente de la Fuerza Armada, restituyen ni participan en el control del orden público con armas letales. No existen armas, no existen pistolas, no existen revólveres, no existen subametralladoras, no existen ametralladoras, no existen francotiradores. Las tareas de restablecimiento y de control del orden público se realizan con los instrumentos que están estandarizados por las Naciones Unidas. Son instrumentos estándares, pues, que están allí colocados a través de las Naciones Unidas como válidos para controlar las manifestaciones. Cuando se dice que yo soy el responsable, bueno, es una ligereza. Y me parece más bien irresponsable de quien lo dice, porque sabemos muy bien, todo el mundo sabe aquí muy bien de dónde vienen las muertes. Es una cosa muy cínica, ¿no? Se han dado muertes, se han dado asesinatos en estas convulsiones violentas, bueno, con jóvenes que han perdido la vida usando esferas de plomo, disparadas por armas de fabricación artesanal o casera. Aquí le llamamos los chopos. Varios casos de eso hemos visto en las revueltas. Y yo estoy seguro, Avi, que alguien está detrás de esos asesinatos, planificadamente y deliberadamente. No es la fuerza pública.
los casos que se le atribuyen a la fuerza pública o que han sido atribuibles a la fuerza pública, esos casos han sido colocados a orden del Ministerio Público para que sean juzgados. Nosotros no tenemos solidaridades automáticas aquí con cualquier efectivo de la Guardia Nacional que haya cometido un exceso o que haya violado los derechos humanos de alguna persona. No tenemos solidaridades automáticas y no lo admitimos. Es decir, es una política de Estado, es una política constitucional, es una política del gobierno y es una política del presidente de la República, incluso que ordenó hasta retirar de los instrumentos que usan las fuerzas del orden, las escopetas que disparan plástico, pues, de perdigones, que llamamos. Eso es un instrumento válido de control del orden público que está autorizado por las Naciones Unidas. En cualquier país podemos ver instrumentos de eso. Hasta eso, que son armas no letales, hasta eso el presidente Nicolás Maduro lo retiró de los cuerpos de la policía y de la Guardia Nacional. Es decir, que la Guardia Nacional solamente está allí con tantos niveles de violencia, disparándole esferas de acero a las fuerzas del orden, bueno, con su escudo, con su protección individual y con los vehículos que la acompañan. Es decir, que la supuesta represión a la cual se hace referencia ha sido con agua y con gases lacrimógenos que no son gases tóxicos, porque es constitucional que nosotros no podemos usar en este país gases tóxicos para el control de manifestaciones públicas. Usamos bombas lacrimógenas, artificios lacrimógenos y usamos el agua y la protección que tienen las fuerzas del orden para mantener el orden público en Venezuela. Así pues que yo no me preocupa eso, porque con una simple investigación muy por encima, sin profundizar mucho, ya se sabe quiénes son los que ponen los muertos aquí, lamentablemente hablando. Me parece sumamente irresponsable que se esté acudiendo al asesinato y a la muerte con fines políticos o para llegar al poder. Es muy triste. Aquí pasó una vez, recientemente, bueno, no tan reciente, hace 15 años, en el 2002, cuando dieron un golpe de Estado, todo el mundo lo conoce, al comandante Hugo Chávez. Se apostaron, eso quedó completamente comprobado, se apostaron francotiradores en la azotea y comenzaron a matar a mansalva a manifestantes de uno y de otro bando. De uno y de otro bando. Es decir, es una cosa que nosotros rechazamos categóricamente, las muertes. Y repito, las responsabilidades que han sido atribuibles a la Policía Nacional, pero algo más con mayor autoridad, a la Guardia Nacional Bolivariana, bueno, esos casos han sido colocados a orden del Ministerio Público para que atiendan la justicia como debe atenderse. Es una política transversal de la actuación del Estado, el respeto profundo a la dignidad y a los derechos humanos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Many media outlets and politicians are calling for U.S. intervention. In fact, the front page of one Venezuelan newspaper today just said Trump will have to take care of Maduro. Is this a possibility, and what would happen if the U.S. tried to intervene militarily? Avi, disculpa que yo me refiera tanto a la Constitución, porque es que ahí está todo, ahí está el pacto social. En el preámbulo de nuestra Constitución hay dos principios fundamentales, ¿verdad? Dos principios fundamentales que se llaman nuestra soberanía, ¿verdad? El ejercicio soberano de nuestra autodeterminación para tomar nuestras propias decisiones. Eso se llama la autodeterminación de los pueblos. Y hay un principio también que se llama la no intervención en los asuntos internos del país. Constitucionalmente, nosotros no podemos, como venezolanos y venezolanas, sin distingo de partido político alguno, estar aupando o estar llamando a una intervención. Primero, porque se ve muy mal. Segundo, porque se ve como una traición a la patria. Y tercero, que ofende pues el gentilicio venezolano. Yo hablo mucho del aspecto constitucional porque a eso es que nosotros nos aferramos, a nuestro
apego a todo lo que dice esa Constitución, que es una de las mejores constituciones del mundo, desde mi punto de vista, con el perdón de las demás. Una Constitución profundamente humanista que lo explica todo. Es el pacto que nosotros los venezolanos hemos llegado. Allí dice claramente los principios de no intervención en los asuntos internos y de autodeterminación de los pueblos. Los asuntos nuestros debemos dirimirnos nosotros los venezolanos, soberanamente. Y, bueno, esa actitud de los Estados Unidos de estar interviniendo en los asuntos de otros países, con bombas, con participación del aparataje militar, bueno, a nosotros también nos preocupa, porque nosotros tenemos un decreto que fue emitido por el presidente Barack Obama, la vieja administración, ¿verdad? Ha sido emitido en el 2015, decreto que señala a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, una amenaza extraordinaria e inusual. Esos son hechos que a nosotros nos preocupa mucho, porque en cada uno de los países donde se emite un decreto de esta naturaleza, creo que solamente Cuba se ha salvado. Los demás han sido intervenidos militarmente o por una coalición de naciones, como es el caso de Siria, como es el caso de Libia, ya todos los casos que ya conocemos. Nosotros rechazamos, el pueblo de verdad, quizás hayan factores políticos llamando a la intervención, quizás no los hay, lamentablemente, pero yo les digo que el sentimiento del pueblo, de la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas, no queremos el injerencismo en Venezuela, no queremos que se metan en los asuntos nuestros, que somos capaces nosotros de resolver nuestros propios problemas, cualquiera que sean, que tengamos que pedir una cooperación, una colaboración, siempre estamos colaborando con el mundo y también esperamos una colaboración con Venezuela. Pero los asuntos internos los resolvemos nosotros los venezolanos. Y de allí, bueno, el carácter también antiimperial. La Fuerza Armada, nuestra institución, nació antiimperialista porque nació combatiendo con un imperio que era el imperio español de entonces. Entonces nosotros cuando decimos que tenemos un carácter antiimperial, bueno, decimos eso, autodeterminación nacional y no intervención en los asuntos internos de los países. Estados Unidos y sus distintos mecanismos, y pongo como ejemplo, la Organización de los Estados Americanos se ha dedicado a opinar, a decir, a emitir sus opiniones de la política interna, tanto del gobierno como del Estado todo, y han sido instrumentos de injerencismo, también formando una coalición de países contra Venezuela, provocando un asedio internacional prácticamente sobre Venezuela. Yo creo que Venezuela no se merece todo lo que le están haciendo, todo el señalamiento, todas las mentiras, todas las falsedades, toda la manipulación, la gran manipulación. Hay una gran manipulación sobre el tema de Venezuela. Si yo me pongo a comparar los problemas de Venezuela con otros países cercanos por aquí, mira, tú te darás cuenta pues que más problemas hay en otros países que en el propio. Yo no estoy negando que haya una crisis política e institucional en Venezuela, sí la hay, pero mirando los alrededores, hay bastante en qué opinar, si es que quieren opinar, o intervenir, si es que quieren intervenir.